Now we can All start the right, in webinar. case anybody, it's not quite there yet and probably is now. So if anyone's seeing us, hi everyone. Hello. We are about to start our webinar and I will pass it over to you, Claudia, in just a moment here. Let me make some changes. Thank you. Thank you. Buenas noches y bienvenidos a Tú también puedes autopublicar. Soy Claudia Baranowski de la Biblioteca Pública de Schaumburg y nos alegra mucho compartir esta hora con Pascuala Herrera, la ganadora del primer concurso de la página La Fama. Les traemos este programa en colaboración con 4 bibliotecas públicas de Illinois y me acompañan Jessica Carapia de Gail Borden. Levante la mano, Jessica. Mari Carmen Cifuentes de Addison y Fabiola Densing de Aurora. De la página La Fama es un concurso creado por los bibliotecarios con Illinois Author Project, el proyecto de autores de Illinois, para promover la literatura de autores hispanohablantes y conectarlos con lectores de la comunidad latina. Ahora el concurso regresa para su segundo año y buscamos premiar una novela de ficción o biografía de publicación independiente con $1,000 y más premios. Aceptaremos entregas empezando el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Para más información, visiten nuestra página web. Mis compañeras van a ingresar el enlace en el chat. Antes de pasar al programa, quisiera recordarles que durante el programa pueden poner sus preguntas en el chat o utilizar la función de preguntas Q&A si están en Zoom. Si nos acompañan por Facebook, pongan sus preguntas en los comentarios, por favor. Y ahora le paso la palabra a Jessica. Gracias, Claudia. Muy buenas noches a todos. Soy Jessica Carapia de la Biblioteca de Gail Borden. Es un honor para mí darle la bienvenida a nuestra presentadora de hoy, Pascuala Herrera. Pascuala obtuvo su licenciatura y una maestría de la Universidad de DePaul y dirigió un programa de Harper College en Palatine para defender y ayudar a los estudiantes con discapacidades y otras diferencias. Su libro, No siempre es un valle de lágrimas, el cual ella autopublicó, ganó el concurso de autores de Illinois de la página de la fama este año pasado. Se los recomiendo y si quieren lo pueden tomar prestado en su biblioteca local. Están disponibles en todas las bibliotecas. Y tal como la autora lo describe en su sitio web, el libro cuenta de la historia de su vida con anécdotas honestos y dolorosos, pero también con alegría y humor. Desde que era niña que gateaba en las calles de su pueblo natal en México hasta convertirse en una educadora exitosa en los Estados Unidos. Y hoy Pascuala va a compartir otras experiencias con nosotros. Nos va a contar lo que aprendió y hizo para poder autopublicar su libro para que esto llegara a las manos de lectores y los estantes de las bibliotecas públicas. Es una historia de triunfo, de que sí se puede, y para contarla aquí tenemos Pascuala Herrera. Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto de estar aquí. Le agradezco a Rails y a todas las bibliotecas que han promovido este programa. Déjenme empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Ok. Lo primero que quiero decirles es que de ninguna manera yo me siento como una experta. Yo pude publicar este libro paso a paso, pero hay muchos modos de publicar. Así que lo que comparto hoy no va a ser algo de que yo piense que este es el modo correcto, sino que voy a compartir el modo que yo seguí. Y mis opiniones de las lecciones que aprendí por el proceso para que
ustedes, los que estén interesados, no hagan los mismos errores que yo hice. Primero los quiero mandar a mi página web en pascualherrera.com. Ahí hay información de mis libros y también una forma de comunicarse conmigo. Hoy va a ser algo nada más alto, un poquito sobre todos los tópicos, pero si tienen alguna pregunta y quieren algún detalle específico, yo puedo muy bien contestarles a cualquier pregunta que me hagan por mi email. Primero voy a otra vez a compartir un poquito más de lo que compartió Jessica sobre mí. Como dijo, yo nací en Durango en 1965 y mi familia era de bajos ingresos. Somos 9 de hijos con mis padres y en ese pueblito de La Purísima donde yo nací, no había mucha gente y todas las familias muy felices, pero no con muchos ingresos. Yo nací sin ningún problema, pero a la edad de 9 meses me pegó el poliomielitis y siempre desde que vine a los Estados Unidos y me ayudaron médicamente, he usado una silla de ruedas para moverme. Nosotros nos emigramos a los Estados Unidos en 1971, cuando yo tenía nada más 6 años. Yo tuve que asistir a escuelas especiales para personas con discapacidades de grados del kinder hasta graduarme de la secundaria. Y estaba yo constantemente entrando y saliendo de hospitales porque aquí es cuando empezaron mi tratamiento de salud. Yo recibí, como dijo Jessica, mi educación en DePaul University y en cuanto saqué mi maestría, empecé mi trabajo en Harper College, que es en Palatine, Illinois. Empecé allí en 1991 y apenas me retiré en junio del 2020 y es por eso que me dio tiempo de escribir No siempre es un valle de lágrimas. También algo interesante sobre mi vida es de que yo siempre he estado muy envuelta en activismo, especialmente para luchar por los derechos de las personas discapacitadas y claro, también los latinos. También soy voluntaria y ayudo a Life Directions, que es un programa que ayuda a los jóvenes adultos que tienen problemas de la vida. Soy autora ahora de 2 libros. El más reciente es un libro de niños que fue publicado en septiembre, pero mi primer libro fue el No siempre es un valle de lágrimas, que fue la ganadora del premio de la página a la fama. Estoy casada y tengo 2 hijas adultas ya. Ahora yo sé que es muy difícil en este modo virtual de poder oírlos. Incluso me quisiera poderle verles la cara para preguntarles quién está en la audiencia. Y por favor, usando el modo que puedan, si es por el chat o sea por el Facebook, comentarios. Por favor, díganme en qué nivel están ustedes. Por ejemplo, ¿están aquí para nada más por curiosidad o porque yo les invité y les dije que tenían que ir? ¿O están interesados y quieren saber? ¿O a lo mejor ya tienen la idea y han empezado a escribir? A lo mejor ya están terminado el manuscrito y quieren saber cómo publicar o no saben qué situación está. Si podría compartir algo, les doy unos 2 minutos para que guste decirme más o menos dónde están en el proceso. Y yo no tengo acceso al Facebook, así que mis compañeros, por favor, me pueden ayudar en ese modo de saber si hay algo.
Y los miembros de la audiencia, si por favor pueden contestar aquí en el chat, pueden poner sus respuestas en el chat o si están viendo por Facebook en los comentarios. Pues, Bueno, no. no. No hay mucho comentario, así es que yo voy a suponer que no han empezado y que quieren nada más una revisión de los pasos que yo tomé y algunas recomendaciones que yo pueda hacer. Como digo, si tienen alguna pregunta más directa, por favor, háganmela saber por email. Por todos los que escribimos, todos los autores, yo pienso que pasamos un momento de qué nos motiva a escribir, ¿verdad? Y cada quien tenemos nuestra propia decisión y historia de qué es lo que nos llevó a publicar un libro. La verdad es que yo nunca pensé que iba a publicar un libro, sino que cuando me jubilé y empezó la pandemia, tenía mucho tiempo y yo no soy muy novelera, así es que empecé a aburrirme. Había cocinado mucho y mi hija me dice, Map, ¿por qué no empiezas a escribir un libro para que recuerdes a mamá China, que así le decíamos a mi mamá, que había muerto hacía varios años? Y también me dijo que yo tenía una historia muy interesante y eso había oído también de amigos y familiares, de que mi vida ha sido muy interesante. Y yo como educadora siempre usé mis experiencias para motivar, especialmente porque trabajaba con estudiantes con discapacidades. Lo usaba para motivar a los estudiantes de Harper. Así que no era difícil para mí compartir mis experiencias. Entonces, ok. Bien, Jorge, gracias por compartir. Okay. Entonces yo también empecé a ver que el aprender el inglés fue algo que yo me enfoqué demasiado como una inmigrante en este nuevo país y tal vez porque yo también tenía que traducir para mis padres, yo me enfoqué y me hice muy buena para escribir. Sobre todo me gusta escribir. Yo usaba el escribir terapéuticamente para que me ayudara en momentos difíciles de mi vida. Escribía poemas o nada más cartas a sí misma, pero nunca pensé que iba a publicarlo. Pero la verdadera razón fue lo que mi hija me dijo. Me dijo que era un modo de yo darle honor a la persona que ha sido la más importante de mi vida, que es mi mamá. Y aquí están mirando una foto de mi mamá. Claro, ella murió antes de la publicación de mi libro, pero mi hija me mandó a hacer esta pintura con mi mamá deteniendo el libro como el regalo de Navidad que me dio. Fue emocionante para mí y ahora lo tengo en mi padre recordándome que ella fue la razón de escribir mi libro. Pero lo más interesante es de que cuando uno escribe, no nada más está compartiendo con el público, si uno mismo aprende de sí mismo. Yo al escribir este libro enfrenté muchos miedos que nunca había podido, que nunca había tomado el tiempo de pensar, como el sufrimiento de tantas operaciones, el sufrimiento de siempre sentirme diferente. Y aprendí que para no enfocarme en lo negativo, aprendí a no reprimir mis sentimientos. Y este libro lo sacó todo fuera y fue muy ayudante para mí hacer eso. Más que nada, el resultado inesperado es que me di cuenta que mi identidad son diferentes partes y una parte de que yo siempre pensaba que era negativa era la discapacidad.
pero no es verdad. Confirmé que estoy bien y que no le tengo miedo a aceptar. Tengo una discapacidad y que es parte de mi identidad. Y ese fue algo grande para mí. También algo que todos los autores pueden contar es que cada quien sigue su propio proceso. A lo mejor ustedes quieren escribir y van a seguir un proceso de escribir un poquito cada semana o escribir un fin de semana o un verano. Cada quien va a tener su propio método de escribir. Y yo les voy a contar aquí lo que yo hice, pero no quiere decir que este sea el modo que tiene que seguir. Primero que nada, y mucha gente no me cree cuando yo les digo que yo de verdad escribí todo el libro, y para las personas que no han leído el libro, son casi 300 páginas y lo escribí en agosto del 2020. En cuanto me retiré en mayo y para agosto ya estaba aburrida y empecé a escribir. Y muchas veces dice, pues, ¿cómo 3 semanas? Pero es que las historias, mi libro es como una combinación de historias chiquitas de mis experiencias. Entonces, estaban todos saliendo, yo no tenía plan ni un plan de qué iba a escribir, nomás empecé a escribir y a veces en la medianoche me levantaba y escribía un poco más. Y yo hasta este punto todavía no tenía pensado publicar, pero yo pensé que lo voy a imprimir y voy a compartirlo con mi familia como una historia de mi familia. Y entonces empecé a compartirlo con amigos cercanos y mis familiares, hermanos y hermanas y mis hijos. Y ellos son los que me convencieron de que debería publicar el libro para el público. Entonces, cuando empecé ya el proceso de pensar, ok, voy a tratar de publicarlo, aunque tenía yo mucho miedo, como es muy común también, porque no es un proceso fácil de tener un libro aceptado por un agente, una parte, pero yo pensé, voy a tratar. Y recuerden, ahora es como septiembre, empecé a mandar mi manuscrito a diferentes agentes, a Nueva York, pero todavía estábamos en medio de la pandemia o no me contestaban o nada más me decían, ese no es el tópico que nosotros nos interesamos. Sí recibí en noviembre unas cuantas ofertas, pero después de leer lo que me ofrecían, como que no me convenía a mí. Primero que todo, uno quería cambiar mi título y yo no quería cambiar el título porque era muy significante para mí porque era en honor de mi familia. Así que mi familia fue la que me convenció de que no me diera por vencida, aunque no me estaban llegando las ofertas, que había un proceso de autopublicar. Y esta es la primera vez que yo había oído sobre esto. Y claro que no soy joven, así que la tecnología, aunque no le tengo miedo, no es algo que me llega naturalmente. Entonces me dio un temor, pero ¿cómo yo voy a publicar? ¿Cómo es eso? Pero mi familia, mis dos hijas que tienen 21 y 22 años, dicen, nosotros te ayudamos como un proceso, una actividad de vacaciones de invierno, así que te vamos a ayudar. Y así es que empezamos y lo primero que hice fue contratar una editora de libros y también una ilustradora de las portadas y el diseño de interior. Descubrí que yo podía comprar mis propios números de biblioteca, le dicen ISBN en número, y obtener mis derechos de autor. Eso se me hizo bien interesante, que como que yo puedo sola. Y sí, no, es un proceso que debe de seguir, pero paso a paso se da uno cuenta que no es tan difícil cuando tiene uno paciencia y está dispuesto a leer y pasar eso.
Entonces también contraté a un editor en español, porque una cosa que yo les quiero compartir es de que yo empecé con el libro en inglés. Yo cuando escribí el libro que me tomó 3 semanas fue en inglés, porque aunque estoy bilingüe y mi lengua principal, bueno, de natal es el español, mi lengua, mi idioma de educación y de conforto es claro, el inglés, y es por eso que lo escribí así. Pero cuando estaba en el proceso me puse a pensar, ¿y qué va a pasar para todas las personas que no hablan inglés y que no saben leer? Todos los de mi pueblo, ¿cómo lo van a leer? Y si mi mamá y mi papá vivieran, no podrían leerlo. Es cuando empecé a traducir el libro. Muchas de las personas que están aquí tal vez empiezan con el de español y eso está bien, porque el proceso va a ser diferente. Para mí, yo creo que se me hizo un poco más difícil porque ya ves que todos los programas que existen como Google Translate no traduce exactamente como debe de ser. Tiene uno que tener mucho cuidado y usar el vocabulario específicamente que uno quiere usar. Pero después de que lo traducí, contraté un editor en español. Es muy importante eso. Y también contraté para facilidad, decidí usar la misma portada y el mismo diseño de los 2 libros. Así es que eso me ahorró un poco de dinero y pude tener a los 2 libros con la excepción de que uno es en español y uno en inglés. Los 2 libros, el de español e inglés, fueron lanzados en marzo del 21, así es que ya cumplí mi primer año de aniversario. Y yo quería explicarles un poco, porque ahora que ya soy autora, todavía se me hace difícil porque nunca pensé que iba a ser eso. Ahora veo la importancia y también el concurso me dio mucha experiencia de entender de lo necesario que es de tener más libros bilingües en las bibliotecas aquí. Estudié de que en los Estados Unidos, de todos los autores, 7% son latinos, más que somos muchos aquí en este país. Pero ¿por qué nada más 7% son autores latinos? Y yo puedo dar mis propias opiniones de por qué eso es, pero la verdad es que muchos no nos atrevemos y nos detiene el miedo. Yo pienso que más latinos debemos de escribir y ser autores porque podemos compartir la verdad en vez de que otra gente compartan lo que ellos quieren decir de los latinos. Por ejemplo, en mi libro expliqué mucho de cómo mis padres me ayudaron y me apoyaron en la educación, pero ¿cuántas veces he escuchado que los latinos no valoran la educación? Lo he escuchado muchas veces, pero en mi libro compartí lo contrario. Y así es que es importante contar nuestras propias historias, mas también podemos explicar la diversidad de nuestra cultura y así romper todos los estereotípicos que existen. También es para contribuir a la comunidad. A mí se me hace muy importante de eso. Para ser modelos a seguir para nuestros hijos. No les puedo decir lo importante que es eso, porque ahora mis hijas me ven y como que eso les motiva a ellas a continuar y seguir adelante como un orgullo para ellas.
es importante también compartir que los que vivimos aquí en este país no dejamos de ser mexicanos o guatemaltecos o de otros países. No dejamos de nuestra cultura y que tenemos orgullo de nuestros antepasados. Por eso es para mí muy importante de que uno publique. Pero también tiene uno que saber que para publicar se requiere un buen libro, ¿verdad? Porque si no va a ser inversión perdida, porque las personas quieren buscar un libro que es interesante para ellas y si no, no lo van a comprar o lo van a sacar de la biblioteca. Entonces tiene que tener una buena introducción que captura lo que es el libro. Y yo también pienso que uno debe ser muy honesto y usar la voz personal. Por ejemplo, en mi libro yo uso lenguaje muy básico porque yo quería que las personas pudieran leer en mi libro y entenderlo. Yo no quería algo muy difícil para la lectura. Y es muy importante tener un tópico interesante para que el lector quiera seguir leyendo y por eso es muy importante de tener un buen editor que le ayuden a uno a explicar bien lo que uno debe de hacer. Y claro que tiene que estar bien organizado con buena gramática o puntuación. Antes de compartir los primeros pasos, voy a explicar un poquito sobre lo que yo pienso que busca un lector y a lo mejor los de la biblioteca pueden expresar esto mejor, pero quieren entender al escritor, entonces no quieren algo que esté muy difícil de entender y quieren escaparse al mundo de uno. Quieren ser entretenidos. Entonces, por eso yo decidí a veces poner cuentos chistosos, ¿verdad? Para que el lector se sintiera que, oh, muy entretenido. Y también quiere uno ser vulnerable, más bien en una biografía, porque uno debe de ser honesto y no nada más todo es feliz, sino también explicar los momentos difíciles de la vida. Entonces, ¿qué es lo que un escritor debe de escribir? ¿Por qué debería escribir? Ya hablé un poquito sobre eso, pero lo importante es que uno quiere compartir algo que es importante para todos, que uno piensa que es importante. Para mí es muy importante que la gente sepa que yo tuve una bendición de tener una familia tan buena y tan apoyadora, que para mí eso fue lo más importante de compartir, para que la gente que lea mi libro digan, ay, mira qué familia, por eso tuvo éxito, porque hubo gente allí a su alrededor. Entonces, para mí eso es algo que yo quería contar y por eso decidí de verdad compartirlo con todo el público. Ahora voy a decir los pasos que que se deben de seguir. Primero no voy a dar mucha explicación, pero al ratito uno por uno voy a explicar más. Lo primero que debe uno hacer es desarrollar una buena idea, o sea, de ficción o de real, una biografía o sobre un tópico religioso, lo que uno quiere compartir. Y luego, discúlpenme, este es el paso probablemente más importante, tiene que escribir, porque si, pues tengo la idea, pero no se pone a escribir, nunca va a ser publicado. Entonces, mi sugerencia es que escriban, que no se preocupen al momento que empiezan a escribir sobre todos los pasos, porque si no les da uno miedo, porque somos críticos. Así es que va a haber tiempo de revisar lo escrito. Así que lo primero que tienes que hacer es escribir y escribir. Luego de ya que esté ya
tiene uno que revisar, y lo escrito. Yo tenía como unas 20 diferentes copias del libro. Luego yo pasé el paso de que tenía que compartir con las personas de mi confianza para que me dieran opiniones, y luego contraté los editores y así seguí con el proceso de escribir. Y luego también empecé a hacer las tareas administrativas. Para mí eso es lo más aburrido, pero es necesario, como eso de comprar el número, autopublicar. Se requiere también poner el derecho del libro, y todo eso son costos bajos, pero se requiere el proceso, ¿verdad? Después, ya cuando haces todo eso, es tiempo de celebrar, pero no es que el tiempo, ya tienes el libro, ya te llegó la copia y puedes celebrar, pero recuerden que ahora empieza el trabajo duro, más bien para una persona que autopublica, porque no tiene un agente que promociona el libro, lo tiene que hacer uno. Ahora voy a ir paso por paso para que vean exactamente qué es lo que yo digo. Con el primer paso es desarrollar una buena idea, por ejemplo, decidir si es ficción o no, buscar un tema original, porque hay muchos de lo mismo y así que tiene uno que ver, ver el mercado, a ver qué es lo que se ha escrito. A lo mejor, tiene uno que tener pasión por el tema, claro. Y luego tiene uno que determinar la audiencia. Yo voy a escribir un libro muy diferente si quiero para maestros o para mi pueblo, por ejemplo. Entonces tiene uno que decidir si es para niños o si es para adultos, si es para personas de mucha educación o no. Tiene uno que decidir quién va a ser la audiencia de uno, para quién quiere uno escribir. Y luego empezar a escribir. Y los latinos, y yo estoy generalizando, no digo que todos, pero muchos de nosotros no es muy confortable a exponernos enfrente de todos y exponer lo que uno es, ¿verdad? Porque siempre se siente uno más tímido y piensa que no, lo que uno puede compartir no es importante, pero eso no es verdad. Tiene uno que tener confianza de lo que uno va a compartir es importante. Y es importante de no parar de escribir y no aceptar sus propias críticas. Al principio no preocuparse porque, no lo dije bien o no, allí le faltará un acento o qué tendrá esa oración mal. Al principio todo eso no debe uno detener. Al principio lo importante son las ideas que lleguen o sea, a la tecla o al papel, ¿verdad? Yo prefiero la tecla, pero yo sé que muchos escritores prefieren escribirlo a mano. Si ese es un método está bien, pero al final de cuentas tiene que meterlo a la computadora porque hoy en día es como todo es electrónico. Y es importante escribir todas las ideas, no preocuparse que si está muy largo o muy corto o si esto párrafo debe de ir aquí o allá. La organización y todo eso puede cambiar más tarde, más bien profesionales, editores. Y es importante uno revisar lo escrito. Yo ya después de que escribí el libro, decidí, esa historia como que no fluyó bien allí, ahora la voy a quitar o la muevo para acá. Por ejemplo, en mi libro, en partes me enfoqué en mis en actividades o en diferentes experiencias, mientras en otra parte me enfoqué en mis amistades, en mis amigos, en otra parte me enfoqué en maestros y cómo me ayudaron. Y eso fue algo que
que se vino naturalmente, pero también tuve que mover ideas para que fluyeran bien. Después de eso, yo tuve que ver, lo pasé por la computadora como Grammarly o Spellcheck para estar seguro que no haya problemas de puntuación o gramática. Y ahorita les voy a explicar para el español lo que usé. Después de eso, yo compartí con mis amistades y yo quería comentarios sobre de lo que ellos pensaran. Así es que yo hice como un formulario que les daba a mis amistades y les dije, por favor, contesten estas preguntas. Y a veces estaba de acuerdo con los cambios que me decían, pero a veces yo no estaba de acuerdo. Y el hito de autopublicar es que uno está totalmente en control sobre lo que está pasando. Los siguientes pasos fue que contraté un editor profesional y hay muchos modos de encontrar y se puede gastar muy buen dinero, pero es importante que uno use contactos. Yo soy ese tipo de personas que cuando conozco a alguien, trato de recordar quién es y hago amistad. Tengo la personalidad de que yo te ayudo para que tú me ayudes en el futuro, ¿verdad? Entonces yo usé mis contactos. Por ejemplo, contacté a los maestros donde yo trabajaba y le pregunté a los maestros de inglés que yo sabía que habían publicado, oigan, no conocen a tal persona. Y también en el internet hay muchas personas que usan, que hacen trabajos al lado de su trabajo. Y lo importante de saber es que el editor de español es más difícil de encontrar porque no hay tantos, ¿verdad? Entonces es por eso que yo usé más los contactos del colegio, a los maestros de español para que me ayudaran. Tiene uno que invertir para autopublicar. No se puede hacer gratuitamente, porque si uno quiere un buen trabajo, va a tener uno que pagar para el proceso de autopublicar. Así que espere pagar como $1,000 para un buen editor, ¿verdad? De español o de inglés. Hay una website que yo usé y yo no le puedo decir que los recomiendo, pero es lo que yo usé y voy a seguir usando, que se llama Fiverr.com, que viene siendo que uno escribe un trabajo. Yo busco una persona que hable español, que tenga experiencia en publicar, y uno escribe la descripción del trabajo y lo mete allí y hay diferentes personas que van a aplicar, de esas personas que quieren hacer trabajo al lado. Y es como yo encontré mucha de la información sobre la portada y eso. Yo escribí un trabajo y así yo contraté. Por ejemplo, ahorita quiero convertir el libro en audio. Yo empecé escribiendo un trabajo para ello y me ofrecieron, había alguien que quería hacerlo, pero después cambié de opinión que yo quiero leerlo yo propiamente, así es que no contraté a nadie, pero es un modo que yo utilizo para que un profesional pueda hacer. Yo pienso en el futuro cercano voy a hacer un video y voy a contactar a Fiverr diciendo quiero un video que haga esto y son bien expertos. Ellos trabajan en esto y lo hacen al lado. Así es que deben de verificar en Fiverr a ver si les puede ayudar a ustedes. Yo pensaba cuando empecé a escribir que no era tan importante el diseñador de portada o de libro. Yo digo, oh, yo puedo con, Shop, Windows Shop o yo soy muy buena para hacer volantes, yo puedo hacerlo, pero no, es un requisito muy importante que tiene que ser
según las especificaciones para publicar. Así es que es importante de encontrar un profesional que sepa muy bien qué es lo que requiere una pasta, el tamaño y qué requiere, porque cómo se va a imprimir el libro. No quiere uno que tenga una página sí y una no. Y es por eso que necesita uno profesional. Yo busqué en el web y mis hijas me ayudaron mucho y me llegaban diferentes ejemplos de portadas que habían hecho y yo decidí después de ver diferente de usar 100, se llama 100 portadas, pero 100 covers en inglés. So es 100covers.com. Y luego usé 1000 storybooks para mi libro infantil, para mi libro de niños ese usé. Y yo pagué $1000 por el diseño interior y también la portada. Entonces, si van haciendo las matemáticas, ahí van $2000 más $500, yo diría, para tomar el número de ISBN number, para tener el scan bar, diferentes costos pequeños. Se sale todo el libro, me salió a mí $2500 por el de inglés y como $1000 por el de español. Y eso fue porque usé la misma portada y el mismo diseño. Las tareas administrativas, siempre no me ha gustado el papeleo, así es que tengan paciencia conmigo, pero esto fue la parte que requerí más ayudas con mis hijas. Comprar y registrar la obra y este es el website. Rápidamente voy a ver si puedo entrar para que puedan ver. Es aquí y puede aquí registrar el copyright. Hay un costo bajo. Cuando yo lo hice estaba a $49. No he chequeado recientemente lo que es ahora, pero ese es el website que yo utilicé para que puedan ustedes ver allí. También hay un chiste aquí. Yo cuando estaba empezando el proceso de autopublicar era noviembre y recuerdo bien que era después de Thanksgiving y tenían el Black Friday, la venta del viernes después de Thanksgiving. Y yo compré 10 ISBN numbers porque había un especial y los barcodes. Y así es que a veces en grupos se ahorra más dinero. Así que mi plan era que continuar escribiendo porque tengo que usar los ISBN numbers que compré. Ya cuando ya está todo listo, el diseñador le entrega a uno el proyecto completo. Ahora es tiempo de publicarlo, ¿verdad? Y hay varios lugares donde uno puede autopublicar. El más común, que de seguro a todos han oído, es el KDP, que viene siendo el Amazon, el Kindle, y ese es el más común. Y es parte de Amazon, y la razón que es muy común es porque es gratis. Yo, a mi opinión, da más regalías, que gana un poquito uno más, para mi opinión, y claro que esta es mi opinión, yo no estoy tratando de vender nada. Fue más fácil de usar, pero la cosa que debe uno entender es que no distribuye ampliamente. Quieren mantener el control un poco más. Ingram Spark, que es también muy común, esa sí distribuye más generalmente a las bibliotecas, tiendas hasta el extranjero. Cuesta un poco de dinero, no es mucho, menos de $100. Es un poco más difícil, en mi opinión, para usar, pero paso a paso se puede hacer. Uno tiene que seguir las instrucciones.
y necesita uno el apoyo de profesionales. Por ejemplo, el libro de niños, que es nada más 36 páginas con dibujos, me tomó muchos dolores de cabeza en vez de la autobiografía, que es casi 300 páginas. Ese fue bien fácil de publicar, mientras el otro no, porque cada rato que lo sometía me llegaban errores y que este número no está bien, que este color no está bien. Y es por eso es importante, porque uno que no sabe de computadora tiene que contactar al diseñador y arréglame este problema me sale. Pero si tiene una buena relación con los que contrata, entonces no hay problema, paso a paso se va haciendo. Ya cuando lo subes, o sea, KDP o Ingram Spark, ya hay como 4 más que yo no tengo muchas experiencias porque no los usé, pero si haces un Google search, ya puedes hallar allí otros ejemplos. Y hay muchos videos en YouTube que puedes ver para saber cuál es lo que te conviene para tus necesidades. Ya cuando lo metes, te llega la copia y la revisas. Es importante pedir la copia porque no quieres abrirlo al público hasta que te llegue para que veas bien los colores, si las páginas están bien y, ¿verdad? Todo eso es importante de estar seguro que quieres que se abra al público. Y ya cuando ya lo pasas y dice, oh, se ve bien, entonces puedes ya decir qué pasó y se abre inmediatamente, como en 24 horas está disponible ya para la venta. Entonces, ahora voy a seguirle aquí. Celebrar el éxito. Ya hablé sobre uno se siente orgulloso. Yo decía, tan solo que ya está en el público, ya eso se siente un orgullo y me sentía contenta de que había dado honor a mi mamá y que estaba contando lo importante que ella era para mí. Se siente también muy increíble saber que las personas les interesa tu creación y que te dan comentarios de que estuvo muy interesante o me gustó mucho. Así es que es bueno celebrar ese logro, ¿verdad? Porque es un logro que no muchas personas lo hacen en su vida. Pero como dije, no termina el trabajo. Incluso ya hace un año y sigo trabajando. Es importante recordar quién es la audiencia para que tú puedas mandarlos a las personas y hacerles saber que tu libro está disponible. Por ejemplo, si tu libro es educativo como el mío, yo empecé a contactar a los colegios porque pienso que es un libro que sería muy interesante para las personas. También las bibliotecas. Y eso fue algo chistoso también, que yo estuve buscando a ver si había una lista de las librerías en Illinois. Y finalmente di con alguien que me podía ayudar. Tuve que firmar que no iba a molestar a las bibliotecas y que lo iba a usar cuidadosamente, que firmé mi vida, pues, y me mandaron una lista. Y para mi sorpresa, en Illinois hay más de 600 bibliotecas. Entonces yo empecé a decir, bueno, le mando esto a todas las bibliotecas o las mando aquí nada más cerca de Chicago, y ya tenía el Excel spreadsheet y tuve que hacer de poco en poco porque no puede uno mandar 600 emails a la vez. Eso también fue importante para mí de saber. Es gratis la lista. Y yo la tengo y tiene el contacto de cada biblioteca, y así es que yo empecé a mandar esos emails, y es como me di cuenta de
de una persona que estaba relacionada con de la página La Fama, Tina. Tina me escribió y dice, oh, ¿sabes de este concurso? Y no, yo no sabía, como soy autopublicación, apenas estaba aprendiendo. Y dice, deberías de meter tu libro al concurso. Y digo, sí, cómo no, yo lo hago. Luego lo metí al concurso y soy la ganadora, así es que gracias, siempre le voy a dar las gracias a Tina. Es importante también para promover el libro de hacer varios planes de eventos de firma de libros. Para mí ha sido un poco más difícil, primero porque la pandemia, ¿verdad? De no juntarnos con muchas personas. Yo hice uno en mayo, el mes después de, 2 meses después de la publicación, afuera en mi yarda, y invité a la gente pues, para que vinieran y así empezaba a conocerse mi libro. Es importante hallar modos de promoverlo si te invitan a algún lado. Yo ahorita estoy muy ocupada, gracias a Dios, porque ha tenido éxito el libro. También se puede uno tratar de contactar a reporteros. No todos van a contestarte, claro, pero yo escribí a los periódicos latinos y también así como el Tribune y esto. Y luego otra vez usé contactos como un sacerdote que es amigo mío me contactó con, Catholic Chicago y hicieron una historia sobre mi libro. Así es que eso es el modo de seguir y sigo haciendo planes de cómo seguir haciendo. Muy rápidamente, estas son las preguntas que el formulario que yo usé para pedir opiniones sobre mi libro. Por ejemplo, ¿está muy largo o muy corto? Perfecto. ¿Cuál es el título? Y si no tiene título, ¿cuál sería un buen título? Así obtuve yo opiniones. ¿Qué te gustó de lo que leíste? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Y luego ves muchos problemas, pocos problemas o ningún problema de gramática o otros problemas. A tu ver, ¿está listo para publicar? Sí o no. Y uno quiere tener la información honesta, claro. Estos son unos recursos que quería compartir de lo que yo usé. Aquí está SpanishChecker.com, es como yo traduje mi libro de inglés a español. La computadora también, yo esto no sabía, puede uno en Google Docs escoger el diccionario de español. También en Word se puede usar el diccionario en español. Y aquí están las instrucciones. Este está siendo grabado, así es que después pueden hacer nota de las diferentes instrucciones que doy para que puedan traducir su libro. Se puede también agregar corrector ortográfico y gramático en español, lo mismo en Word, en Google Docs. Todo eso son pasos que yo no sabía y que tuve que aprender, pero Google fue mi mejor amigo y me ayudó mucho a hallar el modo de que tuviera buen español para mi libro. Y aquí también tengo información que ya compartí un poco sobre Fiverr, 100 Covers, que fue de la portada, y de libros de cuentos de niños, usé el 1000 Storybooks. Así es que también va a estar disponible. Y si aquí también hablé sobre Amazon y la clave para llegar a Ingram Spark. En la última página está un QR code, así que pueden allí ver mi página de web para que me puedan contactar si requieren más información sobre estas diferentes partes que yo usé.
Les quiero recordar que no es que yo diga que sea la única modo, sino que es el modo que yo usé. No estoy tratando de vender ninguna cosa. Nadie me está contratando para yo promover sus proyectos. Ok, so, ¿cuáles son lo que yo aprendí? Lo primero, mis lecciones. Fue que terminar el manuscrito fue la parte fácil, porque me gusta escribir. Lo demás es difícil, es un poco más difícil, pero no imposible. Se necesita mucha paciencia. Vas a depender de profesionales que contrates, así es que tener buenos modales y recordar que ellos tienen sus propios horarios, que porque uno lo quiere ya, no quiere decir que el profesional lo pueda tener ya. Entonces uno que tiene que coordinar los horarios con los profesionales que contratas. Es muy importante ser muy organizada porque te va a llegar diferentes formatos, diferentes emails y que este email viene esto y es muy importante organizar en diferente. Si vieran mi desktop, hice folders para cada cosa que me llegaba. Y van a tener miles de versiones y al final se le vuela a uno en la cabeza y ni sabe uno cuál es la última. Y es por eso que es muy importante organizarse. Necesitas estar en contacto con las personas. Si te escriben y necesitan algo, es importante chequear el correo electrónico diariamente para contestar, porque eso dependen, a veces preguntan una cosa y si no contestas rápidamente se prolonga más el proceso. Es importante también de hablar pensar uno qué es lo que el lector necesita. Por ejemplo, cuando yo escribí sobre usando cómo manejo yo mi carro y dije que usaba controles de mano, pues para muchas personas que nunca han visto controles de mano, tuve que explicar qué era. Es importante no asumir que el lector va a saber de todo lo que tú estás escribiendo. Entonces, muchas descripciones son importantes. Y más que nada es muy importante tú usar tu propio lenguaje. El español es muy diverso y como se dice una cosa en Guatemala es diferente en México o sea Colombia o sea Argentina, es diferente y es importante que uno use el lenguaje con lo que uno quiere la audiencia y no tratar de ser más alabado de lo que debe de ser. Y uno va a aprender poco a poco de todo esto. Así es que estas son más de mis lecciones. Es que porque uno autopublica, casi tienes que pedir al favor de que por favor la gente escriba críticas en Amazon, porque Amazon es como usa las evaluaciones o la crítica del lector para saber qué tan bueno el libro está. Ahorita tengo 54 críticas en Amazon y para un año, para un autopublicado, no es un poquito, está muy bien. Pero ¿cómo puedo llegar a más? Porque esos de seguro son 54 personas que yo les pedí, por favor, escriban un review. Entonces, esa es una razón que quiero hacer un video para pedir que es importante que hagan un review. Una cosa interesante de mí es de que este ha sido el logro por el cual estoy más orgullosa de todos mis logros. ¿Y por qué? Porque estoy abriéndome completamente yo. Una cosa también que es importante reconocer es de que ser autor, uno no puede dejar el trabajo o contar nada más con esos ingresos. No se va a volver uno rico del día a la mañana.
¿verdad? Si se vuelve como el de, autor de Harry Potter, a lo mejor, pero para un autopublicar se requiere mucho tiempo. Por eso yo les recomiendo que si ya tienen el manuscrito, apliquen a esta, de la página La Fama, porque así es como se llega a otras bibliotecas y te llegan más ampliamente, se está compartiendo el libro. El proceso no fue tan miedoso como yo pensaba. Difícil sí es, se requiere trabajo y se requiere tomar pasos, pero no fue tan miedoso como yo pensaba. La lección que más que nada que aprendí, que no se debe uno desanimar y que si está en tu destino de ser autor, lo vas a lograr. Ten paciencia, hazlo poco a poco y así vas a llegar. Ahora quería abrirlo a preguntas. También aquí pueden hacer scan a mi QR para que tengan acceso a mi website si les gusta o quieren contactarme en el futuro. Ahora quiero abrirlo a preguntas. Sí, ¿O ya se sí, terminó? sí, no, sí tenemos preguntas. Ok. Primeramente, felicitaciones, Pascuala. Ahora que ha pasado por toda esta experiencia, ¿hay algo que usted haría de manera distinta? Sí, no, yo de manera distinta es que no hubiera empezado el proceso de publicar mi libro tradicionalmente, mandándolo a agentes. A mi ver, gasté mucho tiempo en eso y me frustró mucho. Así que yo me arrepiento de no haber empezado el proceso de autopublicación ¿verdad? Directamente. Tal vez también porque me gusta mucho el control y tuve mucho control de cómo se fue publicado mi libro. Gracias. ¿Puede hablarnos un poco de su proceso como autora? ¿Tiene usted algún ritual o algo que hace para ayudarle a escribir? Nada más enfocarme. Yo cuando empiezo a escribir se puede estar relámpagos y ruidos, no pierdo ya nomás me meto en ese momento, tengo muy buen modo de enfocarme. Este verano iba a empezar a escribir mi tercer libro y mi hija dice, no, porque sabiendo cómo eres, lo terminas en un mes y tienes que darte tiempo para promover los libros que has escrito. Entonces Sí. ella no me dejó. Pero yo mi modo es de escribir como me vengan las ideas y después lo limpio. Es muy bueno. Antes, más al principio del programa, nos puso aquí en chat un señor, se llama Jorge, y dice, me da mucho gusto escribir, soy de Brasil, pero hablo español, ya escribí 4 libros, pero están en papel. Pero hay más preguntas también. Bueno, le diría a Jorge que ya es tiempo de que comparta sus ideas y sus libros, no nada más que no sea egoísta y se los mantenga para él mismo, sino que lo comparta con el mundo. Una pregunta, si es más fácil de autopublicar un libro físico o un libro electrónico. Es igual el proceso, es nada más diferente forma que se usa, pero se toma el mismo tiempo porque aunque sea electrónico, tienes que tener buena portada, tienes que tener buena formulación del libro. La única diferencia es que no tienes que pagar para que lo impriman, porque el autor es el que paga el costo de imprimir, no el ¿verdad? Y por eso es como determina uno el precio que le va a poner al libro. Muy cierto.
Otra pregunta, si está escribiendo algo nuevo, ¿nos puede contar algo sobre sus proyectos actuales? Sí, como les decía, ya tengo otra idea para otro libro. No tengo título todavía y lo único que puedo compartir es que todavía no me atrevo a escribir ficción, así que voy a seguir escribiendo sobre mis opiniones, mis experiencias como Ujú. latina y discapacitada. Sí. Okay. Si hay más preguntas, estoy viendo el chat. Si hay más. Creo. Yo sé que ya se terminó para la gente que no puede quedarse, comprendemos si se tienen que ir, perdonen que tenía mucha información y no dejé suficiente tiempo para preguntas, pero yo puedo estar aquí hasta que quieran la persona. ¿Va a tener el audiolibro disponible pronto? Pues apenas voy a empezar el proceso. A lo más tarde va a ser octubre, porque claro, se toma tiempo porque va a ser en mi propia voz, en leer todo el libro y no se puede leer de todo un día, ¿verdad? Se tiene que ser parte a parte. Y voy a aprender el proceso todavía. Si hay otras preguntas. Creo no. Ok. No veo. Bueno. Ok, Pues, ya está. Estamos regresando. Nada en Facebook. Ok, no preguntas en Facebook ni aquí en Zoom. ok. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir mi proceso. Como les recuerdo, por favor, contáctenme si hay alguna información que requieren más explicación. Estoy muy dispuesta. Gracias. Sin más preguntas y para finalizar esta presentación, agradecerle a Pascuala por brindarnos tan excelente presentación, por compartir tu experiencia, tus conocimientos en la autopublicación. Esperamos que esto sirva de inspiración para aquellos nuevos escritores o para aquellos que quieren empezar a escribir. Este evento fue posible gracias a la colaboración de la Biblioteca de Addison, Aurora, Gail Borden, Schoenberg, Rails y el proyecto de autores de Illinois, Soon to be Famous. Gracias a todos que nos acompañaron aquí en Facebook Live y por Zoom. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.